Hace una presentación bastante buena del pietismo, como para ir cerrando esta parte. Permítanme, yo les pongo aquí. Comenzó entre los luteranos alemanes en el siglo XVII. Fue muy enfático en promover la fe personal contra el extremo ritualismo y dogmatismo percibido dentro de la iglesia luterana. La iglesia había hecho un sobreénfasis en la doctrina y en la teología y había adormecido la práctica cristiana entre los creyentes. Aunque fue un movimiento con muchos puntos ciegos, como una pobre producción teológica, una tendencia natural hacia el ecumenismo y un énfasis muy alto en la experiencia personal, no se puede desconocer el gran aporte que le hizo al protestantismo, aporte que aún sentimos. Antes de continuar, debemos decir que movimientos muy similares al movimiento pietista alemán han aparecido de vez en cuando a través de la historia de la Iglesia, especialmente cada vez que la práctica del cristianismo parecía alejarse de la experiencia y de la práctica personal. Pero continuemos. A comienzos del siglo XVII, el luteranismo había creado un sistema de enseñanzas útil para luchar contra los oponentes católicos, pero no para nutrir espiritualmente a los creyentes. La iglesia luterana profesaba tener una sana doctrina, la administración correcta de los sacramentos y una iglesia nacional establecida y bien organizada. Pero aunque la iglesia era reconocida como la única autoridad y la primera y más elevada fuente de conocimiento, su contenido esencial se consideraba resumido en los dogmas y en la doctrina del luteranismo. Como consecuencia, la única exigencia puesta sobre los miembros era el reconocimiento de la doctrina de la iglesia. Había un pobre énfasis hacia el deber personal de buscar a Dios y una incipiente lectura personal de la Biblia. Todo esto provocaría una reacción. Para comprenderlo mejor, es importante saber que el puritanismo inglés, del que hablaremos en otro video, llegó al continente europeo a través de la traducción de obras de Richard Baxter, John Bunyan y otros protestantes exiliados en los Países Bajos que habían desarrollado previamente su propio pietismo. Pronto estas ideas se extendieron a Alemania. Las diversas corrientes del movimiento de renovación convergieron inicialmente en la vida y en la obra de Philipp Jakob Spener. Como pastor luterano, Spener veía con preocupación la degeneración y la ausencia de piedad entre los creyentes de su iglesia. En respuesta, organizó reuniones en las que los cristianos se juntaban regularmente para realizar lecturas devocionales de la Biblia y para la oración mutua. En su obra más famosa, Pia Desideria, Spener evaluó las debilidades de la ortodoxia de su tiempo y propuso reformas muy ambiciosas. Predicación centrada en la Biblia, un mayor énfasis en el sacerdocio de todos los creyentes, una vida cristiana mucho más integral, unidad entre todos los cristianos, formación cristiana enraizada en el seguimiento de las enseñanzas de Jesús y proclamación de las buenas nuevas en palabras y en hechos. El pietismo pretendía que toda la práctica y vida del creyente y de la iglesia estuvieran exclusivamente basadas en la Biblia. También buscaba que los creyentes tuvieran una intensa sinceridad moral y una austeridad material evidente. También un énfasis en la experiencia cristiana basada en el nuevo nacimiento y una esperanza futura centrada en la resurrección. La intensa vida cristiana del pietismo inspiró a sus seguidores a compartir las buenas nuevas con otros, a testificar de su fe y a dar prueba de ella con una vida recta y un amor fraternal. En concordancia con esta actitud, buscaron a los pobres y necesitados y crearon programas e instituciones para asistirlos. La labor social fue el punto de partida para las misiones de evangelización al exterior. Desde Spener, el liderazgo del pietismo alemán finalmente pasó a August Hermann Frege, de la Universidad de Halle. El hábil liderazgo de Frege convirtió a Halle en un próspero centro institucional del pietismo. Además de una intensa labor social y educativa, Halle suplió a los misioneros que fueron a la India, fundó el primer periódico misionero alemán, recaudó dinero para propósitos misioneros y dirigió a la Alemania protestante a impulsar las misiones antes de que la gran mayoría del mundo protestante se preocupara por ello. Otro alumno de Halle, Nicolas Ludwig von Zinzendorf, fundó la iglesia de Moravia entre los refugiados moravos en su propiedad en Sajonia. Los esfuerzos de Zinzendorf proporcionaron al pietismo su mayor influencia directa fuera de Alemania.
Bajo la dirección de Zinzendorf, la labor misionera se centró en la predicación exclusiva del Evangelio de Cristo y no del dogma. John Wesley, el fundador del metodismo, tuvo un encuentro de fe trascendental precisamente entre los misioneros moravos, que eran pietistas, y que lo guiaron hacia una experiencia de conversión. A la postre, Wesley incorporó elementos pietistas como el énfasis en la gracia salvadora y una experiencia necesaria de conversión en su movimiento. Personalmente, y probablemente influenciado por el pietismo, guió a sus seguidores a buscar el más alto sentido de moralidad y a vivir vidas austeras. Es posible que encontremos en el pietismo respuestas contra el excesivo énfasis de muchos en la ortodoxia, el sectarismo de otros y para la insistencia de muchos en retener su posición más que en promover el bien común. Pero por sobre todo en comprender la importancia de la relación personal con Dios, en la lectura de la Biblia, en el seguimiento a las verdades del Evangelio y en la entrega a vidas santas. Es ingenuo creer que la frialdad espiritual es solo cuestión de nuestro tiempo, pero es inteligente saber que Dios siempre levantará siervos que enciendan de nuevo la luz de su palabra. Bueno, ¿algún comentario? ¿Cómo les pareció? Creo que hace un buen resumen, ¿cierto? Y por ahora, como no es clase de historia, lo único que estamos intentando es ver cómo esos tatarabuelos influyen en nuestras prácticas de vida. Recuerden que yo estoy intentando por vía pedagógica hacer la diferencia entre creer y vivir. Solamente por esa vía, porque más a fondo eso sería como muy difícil de distinguir. Pero al no hablar solamente de debates doctrinales, sino de prácticas de vida, cuando hablamos de prácticas de vida, estamos hablando de espiritualidad. Entonces ahí la marca pietista y el otro movimiento, el puritanismo inglés. El puritanismo también es otro movimiento que va por el mismo sentido. Miren los términos: pietismo, piedad; puritanismo, una vida más pura. El debate ya no fue solo doctrinal, fue práctico, fue de espiritualidad. Y agrego algo: lástima, porque yo sé que aquí hay varios que se interesan mucho en la historia. La historia de la iglesia se contó desde la teología y la doctrina. Por eso la historia de la iglesia va de debate en debate. Debate contra los herejes, los debates de Agustín contra el pelagianismo, los debates del monacato, los debates de Lutero, los debates, cuando no las guerras. Entonces, la historia del cristianismo se nos cuenta desde la perspectiva de los debates doctrinales, las teologías, y eso está bien, eso es una parte, quizá el 70%, pero es que no nos cuentan la historia desde las prácticas de vida. Hubo gente con unas prácticas de vida que no estaban dentro de nuestro canon doctrinal. Ah, no, esos son franciscanos. Ah, no, esos son moravos. Ah, no, esos son anabautistas. Ah, no, esos son... Y los desplazábamos por qué creen. Pero era gente que tenía una vida de práctica espiritual muy profunda. Entonces, en espiritualidad uno dice, bueno, ya si no es un hereje tampoco así descarado, sino una persona que tiene una disidencia con unas cuestiones sobre algunos temas doctrinales, pero una vida profunda, valiente, profética. Ahí quizá podamos aprender algo. Entonces se lee la historia desde las prácticas. Bueno, eso es lo que yo intenté hacer, acabo de acordarme,
porque yo siempre cometo un error y es que en los cursos no menciono mis libros y después me reclaman, ¿por qué no mencionó tal libro? ¿Por qué no? Mire, hay un libro que me publicaron ahí en Buenos Aires que se llama, ya les voy a decir, para que tengan ahí la referencia, se los voy a poner en el chat. Ahora se los pongo en el chat. Ya voy. Voy por acá, algo le pasó aquí a mí. Eh, Aquí está. Yo se los voy a poner como referencia general en Amazon, solamente para que tengan el título. Se llama Rostros y Trazos de la Fe. Ahí se los puse. Si ustedes entran a Amazon, ahí pueden descargar, creo que los 2 primeros capítulos gratis, cuando lo van a descargar como libro electrónico. Lo que yo hice ahí fue, porque ahora último estoy dibujando, dibujé 25 personajes de la espiritualidad cristiana, desde el siglo segundo hasta el siglo XX, tratando de balancear entre hombres, mujeres, protestantes, católicos, mostrando cómo en esos 21 siglos hemos recibido una herencia muy grande de gente que muchas veces nosotros no queremos saber nada de ellos. Los Perdón, místicos. perdón, se desdibujó su imagen, no sé qué pasó. ¿Ahora está bien? No, Entonces déjame, yo miro acá qué pasó. está borroso. Ya déjame, hago acá. Ahí Ahora sí. está, ahora sí. Gracias, gracias Ángel. Me interrumpes cuando veas algo así en cualquier momento. Sí, por eso Gracias. lo hago así. Sí, gracias. Entonces, mire, ahí pueden descargarlo y lo que hago es 25 personajes para recorrer la historia de la espiritualidad, 25 trazos. A cada personaje le hago una introducción biográfica, pongo un texto del personaje, lo complemento con un texto bíblico y propongo un ejercicio de espiritualidad con cada personaje de esos. Pero como les decía, la historia se cuenta desde el debate de las doctrinas y se deja por fuera ese otro aspecto tan rico. Entonces me gusta del video, eh, estos son unos muchachos de iglesia conservadora que hacen un trabajo muy bueno en Bogotá. Eh, Me gusta del video que destaca lo de las prácticas, porque en verdad el pietismo y el puritanismo lo que hacen es pelear porque no se están practicando cosas básicas de la fe. Y la pelea es con el protestantismo que piensan que se puso bastante escolástico, como les decía al comienzo, y bastante frío en sus prácticas espirituales, que perdió el vigor. Bueno, comentarios. Hay una obra también de John Driver que habla sobre la iglesia de la periferia, que también Eso, lindo libro, enfatiza un poco eso, sí. lindo libro y gracias Ángel. Porque sí, él entra a la historia, pero entra desde la periferia de la historia. Así se llama el libro y está en la bibliografía del curso. Todo el texto completito está allí. Eso se publicó por Editorial Kairos en Buenos Aires. La editorial en su momento de René Padilla. Y gracias por mencionar ese libro. Sí, es un acercamiento de la historia desde la periferia, porque la crítica que él hace, John Driver hace la crítica de que la historia también se ha escrito desde el centro. Entonces, ¿dónde quedan los movimientos de la periferia? Y allí él menciona el monasticismo, que es un movimiento lindísimo para acercarse a las espiritualidades antiguas. Profe, Comentarios, preguntas, complementos. sí, yo quería, cuando termina el video, termina hablando lo que yo le había comentado en la otra parte, sobre que siempre surge en un momento de la iglesia, de frialdad o de hermetismo, podríamos decir, o de olvidar las cosas esenciales, siempre surgen
algún movimiento que tal vez Dios utiliza para hacernos volver Sí, a la senda correcta, ¿no? O al principio, digamos. sí, sí, Eso al final del video. sí, exacto. Esto de las renovaciones que a veces vienen por lo que uno menos espera, ¿no? Y vuelve y pone fuego en la fe. Sí, y el énfasis no está en la doctrina, como usted dijo, ni en las, eh, ¿cómo se dice?, ideas teológicas, sino en la práctica. Sí, Se pierde sí, eso. sí. Y claro, cada práctica tiene una idea teológica. Sí, sí. Pero bueno, Sí, son las sí, básicas, ¿no? sí, sí, Habla sí, de la correcto. oración, entrar la comunión, la atención a los pobres, a los más necesitados. Bueno, Así eso. es. ¿Algún otro comentario? Sandra, ¿qué piensas de esto del pietismo y de puritanismo y nuestras herencias? ¿Cómo lo ves? Hola, profe, buenas noches. Bueno, como dijo Jero, ¿no? Es eso de que siempre cuando hay un cambio hay que haber un descontento, ¿no? Sí, Que marca un descontento y que fue marcando época, ¿no? Como una espiritualidad en la cual denuncia también, ¿no? Como que una espiritualidad activa y no una espiritualidad pasiva, una espiritualidad también que podríamos decir profética. Y me quedo pensando que nosotros vemos que hay una evolución también en América Latina y sabemos que hay muchas cosas que hay muchas formas de espiritualidad hoy en día también. La forma eclesial que nosotros vivimos hoy no puede seguir así. Hay que sí, cambiar las estructuras. Entonces me quedo pensando qué nombre tendrá no futuro esto, ¿no? Como tratando de sí, mirar la casa, no sé, sí, 50 sí, adelante, cómo sería todo este cambio de estructura, qué sí, camino puede seguir para que suceda esto, porque es cierto que hay una cosa que es cierto que, bueno, no se puede seguir de esa manera. La forma como nosotros hoy vivimos eclesia, ¿no? La forma de sí, ser. Hay sí, espiritualidad, pero no, la gente sigue desarrollando la espiritualidad, pero la iglesia está tan sucia, entre comillas, por la historia, por todo lo que han pasado, por todas cosas corruptas también adentro de la iglesia en general, ¿no? No hablo de religiones específicas, pero que a la gente que no está acostumbrada a esto, que tiene un poco de resistencia o una espiritualidad libre, no se acerca claro, a otros claro. caminos. Sí, y ahí está el desafío de la espiritualidad hoy. Porque mira, el desafío puede ser teológico, que nos ayuden los seminarios, puede ser de crecimiento. La iglesia está muy pequeña, necesitamos que crezca, puede ser un problema, pero lo que estás diciendo, Sandra, es que en el fondo es un problema de espiritualidad. ¿Cómo relacionamos, por ejemplo, fe y política? ¿Cuáles son nuestras opciones políticas? ¿Cómo leemos la sociedad? Preguntas como ¿qué nos duele? ¿Qué nos duele? ¿Qué nos preocupa como iglesia? No, pues nos preocupa que no pasamos de 40 miembros, de 70, de 100, no nos preocupa que, ¿qué nos preocupa? Entonces, esas son preguntas que apuntan a una espiritualidad, como decíamos, que tiene que ser más pertinente al momento que estamos viviendo, más relevante, que le diga algo a la sociedad y sobre todo a quienes la pasan peor en la sociedad. Tiene que ver con compromisos, tiene que ver con sensibilidades. Si hablamos de compromisos, sensibilidades, valores, ¿estamos hablando de qué? Espiritualidad, ¿sí? Lo que nos inspira
inspira a lo que aspiramos y lo que conspiramos. Tiene que ver con espiritualidad. Lo que inspira, aspira y conspira. Que las tres palabras vienen de espíritu. Inspira, tiene que ver con aire. Inspira, y aire tiene que ver con neuma, y neuma espíritu. Entonces, por eso se asocia a las formas como uno sueña, a las formas como uno invierte la vida. Esa es la espiritualidad. Esa es la espiritualidad. Bueno, muy bien. Entonces voy aquí adelante con la presentación. Ya la busco, ya la busco. Aquí está. Muy bien. Bueno, si nos vamos un poquito más hacia atrás, nos vamos a encontrar con la espiritualidad de Lutero. Eh, ¿Qué sabemos de la espiritualidad de Lutero? Porque si yo les digo qué sabemos de su doctrina, sabemos y hemos leído, pero de su espiritualidad, de sus formas como él vivía la fe y sobre todo de las influencias espirituales que él tenía. Por ejemplo, una pregunta que me gustaría mucho encontrar que un historiador pudiera responderla en algún artículo, era ¿qué libros de espiritualidad leía Lutero? ¿Qué era lo que él tenía en cerca a su cabecera, a su cama? ¿Qué leía? ¿Qué personajes de la vida espiritual lo inspiraban? Seguramente ya sabemos, la inspiración principal de él venía de la espiritualidad agustiniana, porque él era un monje agustiniano. Seguramente ya sabemos, tiene la espiritualidad del monacato, porque era un monje, atención, era un monje. Ese no es un dato menor para la espiritualidad. Para la historia de las doctrinas, da igual que sea monje, sacerdote o médico. No, para la espiritualidad, uno se detiene y dice, monje. Ah, no era del clero regular, sacerdote de parroquia. No, 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 no. Él era monje y era monje agustiniano. Entonces, descubrir esas fuentes de la espiritualidad de Lutero, miren, nos puede explicar por qué hizo la reforma que hizo. Porque les voy a dar el dato. La influencia que él tenía era del monasticismo agustiniano y de la mística renana. Ahora voy a explicarles eso. Entonces, voy a acercarme a Lutero para que entremos aquí a hablar de mística. Cambiemos entonces de pietismo y puritanismo a mística. Y lo hacemos de la mano de Lutero, porque como tenía una gran influencia mística, entonces nos interesa mucho. Bueno, si yo les digo mística, yo tengo que explicarles a qué me voy a referir, porque es una palabra que no ha sido muy bien valorada. Si uno quiere decir, tal persona es una persona que tiene una religiosidad medio loca, aislada, medio extraña, uno que dice, ese es un místico. Como para decir, ese no es un práctico, ese está medio desprendido de la tierra. Bueno, esa es la connotación que tiene la palabra. Pero en verdad, ya poniéndonos un poquito más en el modelo de un curso, allí no nos vamos por los estereotipos de la palabra, sino porque qué significa mística en la espiritualidad. Y es importante darse el tiempo para pensar en esto por lo siguiente. Algunos opinan
que la crisis de fe que tenemos hoy, por ejemplo, lo que dijo Sandra, esto hay que cambiarlo, esto hay que renovarlo, esto hay que animarlo, esto hay que avivarlo. Algunos opinan que la crisis de fe que estamos viviendo hoy pudiera tener una solución en la mística. Quizá una de las frases más conocidas para afirmar lo anterior fue la de Karl Rahner. Karl Rahner fue el más grande teólogo católico del siglo XX, junto con Karl Barth, el más grande protestante. Entonces Rahner decía, ¿el cristiano de finales del siglo XX va a ser místico o no va a ser? ¿Qué estaba diciendo Rahner? ¿El cristiano del siglo XX será místico o no será? ¿Qué estaba diciendo él? El futuro de la fe está en la mística. A ver, explíqueme de qué se trata la mística. Bueno, una estudiosa del fenómeno religioso y de los comportamientos de los jóvenes frente a la fe es una señora brasileña, teóloga destacadísima, María Clara Bingerman. Escribió un libro, a ver, mejor yo les pongo aquí el título del libro, ¿no? A ver si tengo aquí el libro y de una vez les voy buscando el título para que... Aquí está. María Clara Lucetti Bingerman. Y el libro que les quiero mostrar es este. Es una doctora en teología, pero lo que quiero es buscar el libro de ella. A ver. Discúlpenme, me demoro un poquito, pero les busco el título exacto. Ya voy llegando al libro, ya voy llegando al libro. Tiene varios en Amazon y Sandra, ella escribe en portugués primero, ¿no? Y ahí le traducen al español. Qué bueno. Sí. Es una destacadísima teóloga. Aquí está. Este es el libro que les quiero mostrar. Ah, ya está en versión electrónica. Lo bueno de la versión electrónica en Kindle es que ustedes pueden descargar la muestra gratis, casi el primero o segundo capítulo. Mire, aquí les voy a poner el título. Ahí está. Ese es El misterio y el mundo. El misterio y el mundo. Y miren la presentación que hace Amazon. Esa es la portada. El misterio y el mundo, pasión por Dios en tiempos de increencia. Ella se hace la pregunta, ¿qué hacer con las juventudes que ya no creen? Entonces escribe este libro y el subtítulo es Pasión por Dios en tiempo de increencia. ¿Pero cómo lo llama? El misterio y el mundo. Si ustedes se van aquí a Kindle, por $10, pero pueden venir aquí abajo y dice envíeme una muestra gratis. Aquí. Y descarga, si usted tiene la aplicación, le descarga directo. O si no, la descarga en la pantalla y puede leer el primer capítulo de cualquier libro que esté en Amazon. Los míos que están en Amazon, todos pueden descargar gratis también primer capítulo. Bueno, pero voy a lo siguiente. La respuesta que ella da a la crisis de creencia es ¿cuál? El título lo dice, El misterio y el mundo. Yo leí el libro antes de la pandemia y lo que ella propone es lo siguiente.
Los jóvenes de hoy lo que tienen hambre es de experiencia espiritual. Quito esta pestaña aquí. Lo que tienen hambre es de experiencia. Ellos no tienen interés en debates. Algún sector sí, pero hablando de la, del gran volumen juvenil, volumen de personas, tienen hambre de experiencia. Es decir, quieren tener una relación de experiencia con lo espiritual, con Dios, con lo trascendente. Bueno, cuando hablamos de misterio y hablamos de experiencia, estamos hablando de mística. La mística es una forma de vivir la fe centrada en la experiencia con el misterio de Dios. Mística significa etimológicamente cerrar los ojos. Cierro los ojos porque quiero entrar en una dimensión de experiencia con Dios. Y a Dios no lo conozco en los libros. A Dios lo conozco en el corazón. Entonces es la experiencia con el misterio de Dios. Ella dice que llamemos como llamemos y organicemos esa propuesta como la organicemos. Es la propuesta que respondería al hambre espiritual que tienen las nuevas generaciones hoy. Ahora, en el caso nuestro como protestantes y evangélicos, ¿qué le agregaríamos a esas dos palabras que yo he usado, misterio y experiencia? Porque los evangélicos, cuando yo hablo, la mística es experiencia y misterio, entonces dicen, Harold, un momento, pero cualquier experiencia, porque le tenemos miedo a salirnos del molde. Y el misterio, a nosotros nos gustan más las cositas organizadas. Entonces yo digo, bueno, dentro de la fe evangélica, digamos entonces, esa experiencia con el misterio normada, regulada o orientada por las escrituras, allí ya descansamos. No cualquier experiencia, no, tiene que ser una experiencia filtrada por las escrituras y acompañada por la comunidad de fe. Creo que ahí hay dos referentes evangélicos. Entonces yo puedo decir, tuve anoche una experiencia donde contradice algún fundamento bíblico esencial. ¿Y qué me dice la iglesia sobre esa experiencia? Porque como la fe nuestra es muy comunitaria, no es individual, entonces yo puedo tener una experiencia mística por allá en otra dimensión religiosa, pero si se trata de experiencia mística evangélica, tiene la regulación de las escrituras y el acompañamiento de la comunidad de fe. Pero volvamos al inicio, esa experiencia con lo trascendente. ¿Y esto qué tiene que ver con Lutero? Lutero tenía una gran influencia mística. Los místicos, como basaban su fe en la experiencia con el misterio, tenían casi siempre problemas con la iglesia, con la ortodoxia de la iglesia, porque ellos decían, pero si yo he tenido esta experiencia, ¿qué me viene a mí a decir el Papa? ¿Le suena esto a Lutero? ¿Quién está por encima del Papa? Dios, no lo que me diga el Papa. Yo he tenido una experiencia con Dios. Entonces la experiencia, al ponerse por encima de la ortodoxia de la iglesia institucional, la ponía en choque con la institución. De allí que cuando uno hable de místico, casi siempre esté hablando de subversión de la fe. Los místicos subvierten la fe tradicional. Algunos se han interesado por buscar el encuentro entre mística y pentecostalismo. Sí lo hay,
Sí lo hay. Y por ahí hay un libro que les dejo en la bibliografía sobre mística y pentecostalismo. Sí lo hay. Pero hay algunas diferencias también, pero de todas maneras sí se encuentra con el misticismo clásico en eso de que es una fe subversiva. Porque ¿qué fue lo que hizo el pentecostalismo? Subvertir la fe. Sí, hay una subversión de la fe, donde, bueno, ustedes pueden decir todo esto teológicamente hablando, pero Dios me sanó. Entonces hay una experiencia. Y por eso vuelvo y repito el posible encuentro entre mística y pentecostalismo. Bueno, veamos eso en Lutero, porque nos lleva al tatarabuelo, pero nos permite definir algo sobre la mística. El caso de Martín Lutero. Bueno, este señor que es muy famoso en historia, Lucián Febre, dice algo que no siempre lo afirman todos los historiadores. Los historiadores dicen la revolución religiosa de Lutero fue en el fondo una revolución política. Sí, pero Lucián Febre dice, a una revolución religiosa hay que buscarle las causas religiosas. Simple. Entonces lo que hacemos ahora es buscar cuáles eran las causas religiosas que abrazaba Lutero antes de la reforma. A ver, yo le pregunté al chat GPT, le dije, defíname mística, a ver usted cómo la ve, y es fantástico, ¿no? Eh, Uno de ustedes que nos ayude leyendo esto que respondió el chat GPT. ¿Me podrían ayudar cualquiera? ¿Quién se anima a hacer esta lectura de estas líneas? Voy. La, Dale. la mística se refiere a la búsqueda y experiencia directa e íntima de la conexión con lo divino o lo trascendental. En el contexto de la teología espiritual, la mística implica un acercamiento personal y profundo a la realidad espiritual, a menudo a través de prácticas contemplativas, meditativas o de comunión directa con lo divino. Los místicos buscan la unión con lo sagrado, buscando una comprensión más allá de la razón y una conexión directa con la realidad espiritual más profunda. Te agradezco. Mire, me gusta mucho. Me gusta. Una comprensión espiritual más allá de la razón. Una conexión directa con la realidad espiritual más profunda. Conexión directa. Es lo que propone Lutero. Un acercamiento personal y profundo a la realidad espiritual. Pero la realidad espiritual no se puede contener en un tomo de teología. La realidad de Dios supera lo que podamos decir de él. Hay por ahí algo que llaman teología negativa o apofática. Sí. Apofática. Es decir, que yo de Dios puedo decir más lo que no sé de él que lo que sé. Es la teología que te lleva al encuentro del misterio de Dios. Esa teología tuvo mucha influencia en la teología oriental. Nosotros somos teología occidental, razonable y racional, sistemática, por eso llamamos teología sistemática. No somos muy dados al símbolo y menos la espiritualidad protestante, somos más dados al libro, somos el pueblo del libro, no del símbolo. En Oriente hay más simbología, porque la simbología señala hacia el misterio, pero no te lo reduce al símbolo. Señala a una realidad que es mayor.
A ver, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Porque vamos a entrar ya en algunos detalles de la mística de Lutero. No, profe, que muchas veces el nombre místico uno relaciona con esoterismo, ¿no? Como Sí, algo, exacto. Sí. Y muchas veces, Sandra, la mística sí es esotérica, pero no estamos hablando de la mística que estamos hablando aquí, que es la cristiana. Y sí, hay una mística, bueno, hay mística islámica que es lindísima. El sufismo musulmán es místico. Hay mística judía, hay místicas esotéricas, sí, pero aquí estamos hablando de recuperar el sentido cristiano, que nosotros sí creemos, sobre todo el Evangelio de Juan, el más místico de los cuatro, que Dios es experiencia, que es una experiencia con algo que es misterioso, es el misterio de Dios, que logramos intuir una partecita, pero nos supera. Entonces ahí vamos dándole un contexto ya más cristiano, ¿no? ¿Algún otro comentario? Sí, profe, también pensaba en lo que dice Sandra, que interpretamos mística como algo que uno a veces rechaza un poco, Sí, pero entendía que, creo, pienso que está hablando de ese encuentro más profundo o hablando de una relación, eh, no sé, que pasa más por el sentir. No sé sí, si me estoy... exacto, por el corazón más que por la razón. Claro, tal cual. Sí, Por eso sí, es espiritualidad pura, me parece, sí, ¿no? Un recupero de eso. Creo que sí, incluso la teóloga está hablando de eso, un recupero de esa espiritualidad, de esa cuestión más profunda del alma, ¿no? exacto. Y bueno, esta María Clara lo que dice es, eso es lo que el mundo tiene hambre hoy. El mundo no tiene hambre de institución, ni de catecismo, tiene hambre de Dios y de experiencia de Dios. Quizá por eso tenga tanto éxito o tengan tanto éxito las espiritualidades orientales, esotéricas. Bueno, Claro, pero recuerden, sí, sigue, sigue. no, no, que hay como una búsqueda de eso, Sí, hay una búsqueda. se ve en todo, en los jóvenes, en la gente grande, una necesidad de esa espiritualidad. Así Genial. es. Hay una búsqueda, exactamente, exactamente. Bueno, y recuerden, pues estando en una clase de universidad, uno se puede dar el permiso para buscar académicamente a qué nos referimos cuando hablamos de mística. No a lo que popularmente se dice, no, a lo que realmente de dónde viene la palabra, cuál es la historia que tiene, cómo se vive en las diferentes religiones o es solamente de una religión. Y hay varios muy buenos libros escritos por teólogos cristianos, católicos y evangélicos que tratan el tema desde su enfoque ya más teológico, ¿no? Sobre todo la teología espiritual, que es la especializada en los temas de espiritualidad. Se llama la teología espiritual. Bueno, muy bien. Miren la diferencia que hay entre lo institucional y lo místico. Mientras lo institucional llama a la unanimidad sumisa, aquí creemos todos esto, la mística dice, démonos espacio para la disidencia profética. Mientras la institución dice religión, la mística dice misterio. Mientras aquí se afirma el dogma, el Papa con Lutero, Lutero duda del dogma. Eso es místico. Mientras la institución se instala en el poder, la mística huye. En algunos casos huyeron a los desiertos de Egipto. Muchos místicos huyeron a los monasterios. La institución dice, esto es. La mística dice, esto no es. Dios es más.
Mientras la institución proclama certezas, la mística nos hace un gran favor, reconoce el misterio. Mientras la institución dice todo lo sabemos, la mística dice, ¿lo sabemos? El Papa le dice a Lutero, esto es lo que sabemos. Lutero dice, el Evangelio va más allá. Mientras la institución dice los conceptos van primero, la mística dice la vida. Ahí pondría yo la experiencia va primero. Algunos dicen que habría que también entrar a hablar o investigar sobre la mística de Pablo, el apóstol. Eso de que subió al tercer cielo y todas esas experiencias de, bueno, su misma experiencia de conversión es una experiencia mística. Mientras la institución dice la jerarquía manda, la mística dice no, Dios tiene la última palabra. Eso, repito, se parece mucho a Lutero. A ver, una mística que vivía en el mismo siglo de Lutero es Teresa de Ávila. Aquí hay una mística de verdad y profunda y muy conocida. Miren la experiencia de Teresa, porque Teresa fue llamada la reformadora, no sé si se acuerdan o si lo saben. La reformadora del Carmelo, de la orden carmelita. Después se une a ella Juan de la Cruz, que va a ser el reformador del Carmelo de varones. Pero Juan de la Cruz, Teresa de Ávila y Lutero viven en el mismo siglo. Lutero está haciendo la reforma aquí y Teresa está haciendo la reforma, se le llama reforma del Carmelo. Miren esta historia. Transcurría el año 1559 cuando el inquisidor Fernando Valdés, porque Teresa atrajo la furia de los inquisidores. Ese inquisidor publicó un índice de libros que no se podían leer. Varios de esos libros eran precisamente los que leía Teresa. Entonces cuenta ella, me dijo el Señor, no tengas pena, yo te daré el libro vivo, su majestad. Ha sido el libro verdadero a donde he visto las verdades. Mire, mire esto que es un párrafo muy místico. Me dijo el Señor, no te preocupes, si te quitan los libros, yo soy tu libro verdadero. En mí encuentras las verdades. Y hace una reforma de carácter místico. Si ustedes quieren en algún momento interesarse en estudiar personajes de la espiritualidad de siglos anterior, poco conocidos, pero que traerían muchas sorpresas, Teresa de Jesús es una que yo recomiendo. Leerse una buena biografía de Teresa sería para ahora en vacaciones, una buena recomendación. Bueno, voy con lo de Lutero. Uno de ustedes que nos lea este párrafo de Paolo Rica sobre la mística de Lutero. ¿Quién nos ayuda? Lo leo. Gracias. Pero en Lutero hay algo marcadamente distinto en su experiencia de la fe, que lo desmarcó de toda mística en tanto gozo de lo inefable, y es su relación con una alteridad determinante, las Escrituras, el Dios de la Biblia. La experiencia fundante en Lutero fue que descubrió al Dios de la Biblia y se dio cuenta que era diferente al Dios de la Iglesia, y también descubrió que el Dios de la Biblia era mejor que el Dios de la Iglesia. Gracias. Qué buena forma de escribirlo, ¿no? Bueno, Lutero, como está diciendo él, se desmarcó de la mística que abundaba por esos tiempos porque le pone un ingrediente que es el que yo les mencionaba antes, las escrituras. O sea, yo me estoy encontrando con el misterio
pero a ese misterio yo lo llamo el Dios de la Biblia. Entonces eso ya me pone un marco, que es el marco de la mística, que uno diría, bueno, ahí nos sentimos muy cómodos, ¿no? No es cualquier esoterismo, como decíamos ahora. Bueno, las influencias espirituales de Lutero, las influencias místicas. Primero, un librito que se llama Teología Germánica, que había sido escrito en 1350. Ahora les cuento un poquito más de este libro. Otra, un movimiento que para un artículo o un trabajo final este es un buen tema, que era el movimiento de la devoción moderna, que fue un movimiento del siglo XIV que trajo un gran despertar por la lectura de las escrituras y que nació en Holanda. De ese movimiento viene otro de los grandes personajes de la espiritualidad, que es Tomás de Kempis, que escribió un librito que posiblemente es el más traducido después de la Biblia, que se llama Imitación de Cristo. Tomás de Kempis y el librito Imitación de Cristo es un libro que viene de este movimiento del siglo XIV, que era un movimiento al cual Lutero admiraba y tenía mucho afecto, tenía influencia de ese movimiento. Y tres místicos que llaman la mística renana. Eran el maestro Eckhart, gran místico, siglo XIV, gran teólogo, y dos discípulos que él tuvo, Enrique Suso o Enrique Susón y Juan Taulere o Taulero. Taulero había escrito un libro sobre la oración y dice que era uno de los libros que Lutero tenía en su mesita de noche. Un libro sobre la oración de Taulero o Taulero. Entonces, miren la influencia, era una influencia mística muy grande, ¿no? El librito que les voy a mostrar, el movimiento y estos tres personajes de la mística renana. Los tres eran dominicos. El librito, será un librito, esta es la portada original. Se había escrito en 1350. Ojo, decía Lutero que después de la Biblia y Agustín de Hipona era lo más útil que había leído. Lutero había publicado un fragmento de ese libro místico en 1516 y la reforma se hizo en el 17, ¿no? Toda la obra, el fragmento en el 16, pero toda la obra en Wittenberg en el 18. Es decir, si en el 17 pasa la gran revolución de las 95 tesis, la revolución pasó, Lutero pasó entretenido por ese libro. Ese era el libro que él estaba leyendo. Y lo había publicado un año antes y lo publicó todo un año después de la reforma. Y junto con la traducción de la Biblia al alemán, me parece, ¿no? En la época es... ¿O no? Podría, Porque era en Wittenberg sí, que empezó a hacer eso cuando estuvo preso, ¿no? Va, sí, ya encerrado. después la traducción del Nuevo Testamento vino un poquito después, Ángel, pero averiguate bien las fechas, porque después viene el secuestro de los príncipes que lo llevan al castillo. Y en el castillo es donde él comienza toda la traducción. Pero revisemos las fechas, porque a lo mejor lo hace por ahí muy cerca de la traducción del Nuevo Testamento, pero interesante eso, ¿ah? Y poco se sabe de esta obra. Incluso no he encontrado una traducción al español de una obra que era central para Lutero. Imagínense lo que dice, que después de la Biblia y Agustín era lo que él más había leído, lo que más había sido útil. Bueno, la otra es la devoción moderna, un movimiento del siglo XIV, nació en Holanda. Este famoso historiador Busquets dice, la devoción moderna es la madre de la reforma. Ahí hay otro tema para investigar.
un artículo, una lectura, investigar un poquito qué venía de ese movimiento. Va en los Países Bajos, era un diácono el que lo había iniciado, Gerard Groth. De él se encuentra mucha literatura en internet. Era un movimiento que buscaba la renovación de la iglesia, pero miren, por la oración, la meditación de las escrituras, el examen de conciencia, la consideración de la vida de Cristo. Por eso viene después el librito de Tomás de Kempis para considerar cómo era que Cristo había vivido la fe, y la llama imitación de Cristo porque se nos invita a imitar a Jesús. Entonces eran como los ejes de la devoción moderna. Y los tres místicos. Eckhart vive en el siglo XIV, muere en el XIV, y sus dos discípulos, Tablero y Susón. Esto se le llaman la tríada renana, los tres profesores universitarios, brillantes teólogos, dominicos y maestros de vida. Muchos de los libros de esta gente se descargan gratis en internet, si uno quisiera tener ese tipo de lecturas, ¿no? Miren que Eckhart tuvo serios problemas con el Papa, lo suspendieron por lo que él había dicho, él se defendió, él dijo que en verdad él no había dicho eso por lo que lo acusaban, sino que como él le enseñaba a las monjas en los monasterios, las monjas tomaban notas y que esas notas él no estaba seguro que eran exactamente lo que él había dicho. Además de que Eckhart es muy profundo. Entonces yo me imagino una monja tomando notas o un monje, le hubiera pasado igual. Las notas no le quedan exactas porque los conceptos eran muy abstractos a veces. Era un místico. Entonces él se defendió ante el Papa diciendo que en verdad él era de doctrina ortodoxa, tenía unas experiencias místicas, pero que en cuanto a doctrina, bueno, que por cierto hay una anécdota, ¿no? Cuando él muere, llega la sanción. O sea, la sanción le llega cuando él ya había muerto y quedó silenciado hasta cuando los dominicos en el siglo XX van donde Benedicto XVI y le dicen que si puede levantar esa sanción de Eckhart. Y Benedicto fue muy astuto y muy sabio. Él dijo, a ver, yo voy a estudiar el caso, entró a estudiarlo y el veredicto final es que Eckhart volvía a ser restablecido a la comunión de la Iglesia Católica y la razón es que como la sanción le llegó cuando él se murió, la sanción nunca aplicó. Entonces Benedicto XVI dice, en verdad no tengo ni que levantarle la sanción, es que nunca le aplicó, porque se aplicó cuando ya estaba muerto. Entonces, pero tuvo conflicto con el Papa, porque los místicos, ahí viene Lutero, pues dicen aquí el que él manda no es el Papa, aunque lógicamente Eckhart no fue tan confrontador como lo fue después Lutero. Bueno, hoy uno se podría poner a pensar, vuelvo a lo que dijo Sandra, ¿qué, qué intuiciones pueden venir de la mística para vivir la fe hoy? Estamos necesitando más espiritualidad que religión. Más preguntas que afirmaciones. Más preguntas que afirmaciones. Hemos sido de afirmaciones. No nos han gustado mucho las preguntas y menos si son de jóvenes. Más reino que institución. Más radicalidad y menos fanatismo. Hoy lo que necesitamos es gente de iglesia radical para vivir el evangelio, para defender las causas del reino, menos fanática. Más diálogo y menos discursos únicos. Los fundamentalismos giran alrededor de discursos únicos. Más vivencia que creencia. Y yo creo que por ahí
podríamos ir intuyendo algo que mañana ya vamos a redondear, que es una propuesta pastoral para la renovación de la espiritualidad, entendiendo pues ya lo que dijimos en junio y lo que hoy estamos diciendo con este recorrido histórico. En el año de los 500 años de la Reforma, Thomas Kaufmann, que es un alemán historiador, escribió un libro que se llama Martín Lutero, Vida, Mundo y Palabra, y lo recomiendo. ¿De dónde tomó Lutero esta pretensión de verdad? Porque es que Lutero tiene una pretensión de verdad distinta a la iglesia institucional. ¿Qué es verdad? Entonces la iglesia dice, verdad es lo que afirma el Papa, el magisterio y la interpretación de la jerarquía. Lutero tiene otra forma de entender verdad. Casi abismal la diferencia desde una perspectiva psicológica que parece desmedida y tiende a una polémica de insuperables enconos, que fue lo que pasó con Lutero, una polémica. Entonces él se pregunta, ¿de dónde le viene eso a Lutero? Y el historiador responde, de su propio ser cristiano, de su fe, de su conciencia, no podría agregar aquí, de su experiencia de Dios. En resumen, digámoslo aquí en la clase, de su espiritualidad. Hay una, si me permiten el término técnico, hay una epistemología distinta. Es una epistemología teológica distinta. La epistemología teológica tiene que ver con cómo conozco a Dios. Permítanme, quito esto acá. Mire que ahí hay un asunto de fondo que la mística nos recuerda para pensar cuál es la epistemología teológica. Cuando hablo de epistemología es cómo uno conoce, cómo uno conoce. Javier Meloni, que es un experto en estos temas, dice que quizá la clave esté en ese versículo de las bienaventuranzas que dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces él dice, un momento, la teología clásica ha ido por otro camino distinto a ese versículo. El versículo dice que los que pueden conocer a Dios son los de limpio corazón, pero la teología se ha hecho con los de brillante razón. Y resulta que a Dios sí se le conoce con la razón, pero sobre todo con el corazón. Bienaventurados los de limpio corazón. Entonces él dice, allí hay una forma de conocer a Dios que es por la experiencia. Eso es mística. Y dice, lo que pasa es que en siglos pasados se le dio más importancia a la razón y la teología finalmente escogió el camino epistemológico de la razón, la discusión, el debate. Imagínense lo que hacían los teólogos hace siglos atrás, de tratar de explicar la existencia de Dios con pruebas geométricas. O sea, una cosa brillantísima, pero muy limitada para uno decir, ya entendí, y con pruebas geométricas demostraban. Pero hoy, con la posmodernidad, que en esto hace un favor, al insistir que no es solamente la razón, sino el corazón y la emoción, se nos recuerdan las palabras de Pascal. El corazón tiene razones que la razón no conoce. O sea, es decir, en la mística hay unas formas de acercarse a Dios que son precisamente las del corazón. Entonces, con razón, María Clara Bingerman dice, eso es el corazón, es lo que hoy estamos necesitando eh, resucitar. Una experiencia de fe basada en el corazón.
¿Eso qué significa? ¿Que vamos a tener en nuestras iglesias cultos de emoción? No necesariamente, porque cuando hablamos de la experiencia de Dios, no estamos hablando de caernos y saltar y brincar y temblar. Eso se incluye, pero cuando yo pienso en la experiencia de Dios, hablo en experiencias que nos vuelvan seres humanos más humildes, varones menos machistas, latinoamericanos menos violentos, papás más tiernos, sociedades más dialogantes, iglesias más abrazadoras y más cálidas, relaciones más amistosas, academia más sensible. Eso nos viene de la experiencia del corazón. Y la mística nos está recordando que en verdad en el centro de la espiritualidad cristiana está eso. Eh, a Jesús le preguntan muchas cosas sobre Dios, sobre Él, y Él dice, ven y ve, ven y ve. O, por ejemplo, la experiencia mística de Lucas 24 en el camino de Maús. Van estos dos decepcionados conversando sobre la muerte de Jesús y si aparece el compañero que no reconocen. Ese compañero les pregunta por qué van tan tristes. Porque esperábamos, y comienzan a hablar en pasado, porque esperábamos. ¿Cómo así que tú no te has dado cuenta de lo que pasó? Han matado a Jesús, a quien nosotros seguíamos. Entonces van hablando, hablando, hablando. Y Jesús hace que va a seguir derecho, pero ellos le dicen, quédate porque ya es muy tarde. Quédate. ¿En qué momento descubren a Jesús al partir el pan? Ahí hay una experiencia de fraternidad, ¿ves? No es un sermón, no es un tratado teológico. Eso vendrá después y eso tiene todo su valor. Pero el Evangelio insiste que la experiencia con Dios no se resuelve con un tomo de teología, se resuelve con una experiencia con Jesús. Entonces, al partir el pan, descubren que es Él y que el corazón les ardía cuando Él les estaba explicando las escrituras. Entonces, los evangelios siempre son muy cuidadosos en no identificar la fe con la filosofía griega, porque en ese momento prima la filosofía griega, que es de razón, que es de lógica. Entonces, los evangelistas están diciendo, nosotros vamos por un camino que no desecha la razón, pero le pone corazón, esa experiencia de Dios. En resumen, mística. Bueno, comentarios, comentarios. ¿Cómo ven esto? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo piensan? Profe, eso de la Sandra, espiritualidad, la experiencia con Jesús, ¿no? Que no puede se dar si no hay también una comunidad de fe, porque hoy en día lo que la gente busca también son esos espacios donde puede sentirse también querido, amado, identificado. Y muchas veces nuestras comunidades de fe son tan cerradas en sí mismo, tan preocupadas en hacer siempre lo mismo o de perder el espacio que están acostumbrados a tener para que otro pueda también ser parte o ocupe. sí, Entonces, esa experiencia espiritual que con Dios, pero también que se potencializa en una comunidad de fe, ¿no? Que encuentra, exacto, que acompaña, que ayuda a sanar, que ayuda a, bueno, a seguir el camino, a discipular también. sí. Porque Sandra, ahí tenemos otro asunto que lo vamos a tratar mañana, que es el de la comunidad y la convivencia de fe, la convivencia en la comunidad que hoy está en crisis.
Hoy estamos necesitando hablar de nuevas eclesialidades, porque las tradicionales también agotaron su modelo. Entonces yo me atrevo, Sandra, a preguntarme a veces, ¿habrá formas de convivencia cristiana fuera de la iglesia que suplan lo que la iglesia no está dando o que la gente no quiere? Porque también hay mucha que no quiere. O sea, se cansaron de iglesia. Hay otro tipo de comunidades que uno pueda llamar, son comunidades de fe por fuera de la iglesia tradicional. Son cosas para pensar. Sí, son, por ejemplo, hay grupos donde uno pasa mucha parte del tiempo. Por ejemplo, en mi caso, yo lo pienso en mi caso, yo pasé esta semana en una reunión, el martes 8 horas, el miércoles 6 horas, el jueves 8 horas y hoy 4 horas en reuniones. Reuniones y dinámicas de trabajo. Pero yo trabajo en una ONG enfocada en derechos y protección de la niñez. Gran parte del tiempo lo pasamos hablando de cuál es el lugar de la fe en la defensa de los derechos de la niñez y su protección. ¿Eso es comunidad de fe? Para mí sí. O sea, es una comunidad, pero no es una iglesia. Pero pensamos la fe, discutimos qué hay que hacer, oramos, leemos las escrituras, pues no nos pasamos todo el tiempo leyendo, pero dedicamos un tiempo del día para eso, unas 40 minutos. Entonces yo digo, habría hoy que rescatar nuevas formas de ser comunidad de fe. O la gente que no vaya a una iglesia el domingo de verdad queda excluida de toda posibilidad de coinonía. Gente que trabaja, por ejemplo, en enfermería, en educación, donde se encuentra con otras personas de fe, conversan sobre temas de la fe, se apoyan, se llaman, oran unos por otros. Habría que pensar eso, ¿no, Sandra? Habría que pensarlo. Y lo que trajiste, que la iglesia tradicional recupere su papel de comunidad de fe y que el culto es una parte de esa comunidad. Entonces ahí tenemos también tema grande para conversarlo con las situaciones que estamos viviendo hoy y la necesidad de una experiencia también que es experiencia de comunidad. Profe, Sí, perdón, Claudia. escuchaba a Sandra y pensaba, en realidad y también escuchándolo a usted, esos espacios, porque también lo hago, también trabajo en una fundación, educación en valores, enseñamos en bases de valores que están en la palabra, eh, rescatar formas de vida, ¿no? Para los niños, los jóvenes. Sí. Y esos espacios y ese tiempo que uno dedica, que son a veces muchas horas más de las que estamos en una reunión, también pienso, ¿no? Que también es una forma de ser iglesia, no sé, usted me dirá si puede ser así. Es una forma, pues, si pensamos que iglesia es cuerpo de Cristo, eso también es una parte del cuerpo, tiene muchas funciones. Y creo que una de las funciones, bueno, recién usted citaba la educación, por ejemplo, también sigue siendo iglesia. Pienso, iglesia no es solo un culto, iglesia no es solo, iglesia es todas estas actividades también que están mostrando el reino, ¿no? Mostrando a Cristo. No sé si se puede comprender así. Yo Sí, creo sí, que sí, Claudia, yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo que necesitamos es hacer explícito lo que ha sido implícito. Por ejemplo, en esas comunidades donde vos trabajas, la fe es implícita. Es lo que los mueve, es lo que los reúne. Entonces, esa fe que ha sido implícita, hacerla explícita, si es que no se está haciendo. Es decir, aquí estamos para construir y estamos construyendo comunidad, que no es solamente comunidad de servicio hacia afuera, sino de edificación de la fe para nosotras mismas.
A eso es lo que yo digo, hacerla explícita. Muchachas, yo paso en la iglesia 3 horas el domingo y con ustedes paso 30. Entonces, lo que aquí conversamos, lo que aquí trabajamos, me influye en mi vida de fe, incluso más que las 3 horas allá. Entonces, ¿cómo hacer explícita esa experiencia de comunidad fuera de la iglesia? Bueno, esas son mis inquietudes cuando hablo de nuevas eclesialidades, que hoy es necesario tenerlas en cuenta para no reducir eclesialidad solo a iglesia y solo a domingo. No sé cómo lo vean los otros compañeros, compañeras. ¿Qué opinan? ¿Alguna pregunta? Sí, yo Adelante. particularmente pienso que, por lo menos en mi iglesia, no quiero hacer una presentación general, pero la idea de espiritualidad o el concepto de espiritualidad expresado o el de mística no es tan, yo no lo he escuchado de tantos años de ser cristiano, nunca lo he escuchado. Siempre hay una línea de la influencia del Espíritu Santo y el trabajar a través del Espíritu Santo que te lleva a todo, ¿verdad? Y a veces solamente digo esto en el sentido de que a veces la espiritualidad también se usa como un elemento direccionador de alguna directiva por parte de los pastores, donde dice, me Sí, habló Dios, y al no estar la espiritualidad o la mística estimulada en la comunidad, uno termina por aceptar que realmente sucedió así, cuando la intención a veces no es, es más direccional y discrecional con respecto a eso. Digo que sí, al no estar establecida la espiritualidad y la mística como un elemento a tener en cuenta, a experimentarlo, a llevarlo adelante, solamente queda o recae en algunos elementos de la comunidad sí. y uno queda indefenso cuando se propone. Es cierto, Abel, es cierto, es cierto. Y pienso que si uno lleva esto a la iglesia, en lugar de usar la palabra mística, si es que no la va a explicar, usar la palabra experiencia de fe. Claro. Cristo como experiencia, la fe como vivencia, por ejemplo, es otra palabra que pedagógicamente nos puede ayudar. Mm, La vivencia rescatemos la vivencia de la fe para no bien. quedarnos solo en la creencia, solo en el catecismo, solo en la doctrina, que es tan importante. Pero Jesús no vino para predicar una doctrina, vino para predicar una vida en plenitud. Entonces, por ahí, por lo menos ha sido mi experiencia pastoral, la gente tiene una aproximación más amigable. Y ya cuando uno habla de mística, como lo hemos hecho hoy, ya uno dice, ya, el término no es como yo lo pensaba. Y algunos van y buscan y leen y me dicen, Harold, yo me encontré con eso, qué interesante, la mística no es lo que yo pensaba. Bueno, pero aquí estamos rescatando es eso, ¿no? Experiencia y vivencia de fe. Voy a ponerles un video porque ya vamos terminando de Javier Meloni, el que yo comenté ahora. Meloni es un experto en estos temas, un experto. Y en 5 minutitos él nos va a hablar sobre mística a su manera. Este es un profesor catalán. Compartir sonido. Aquí vamos. Yo entiendo por experiencia mística la percepción de lo invisible que hay tras lo visible. O sea, todo es noticia de otra cosa, todo es signo de otra profundidad. La mayoría de las veces vivimos con luces de posición y unas cuantas de ellas fundidas. Entonces vamos dando golpes por todas partes. De vez en cuando tenemos como una claridad mayor y de repente es como si las luces cortas se encendieran. Y de vez en cuando, muy de vez en cuando, se encienden las luces largas. Y entonces vemos con perspectiva la totalidad o la completud de lo que vemos fragmentariamente. La experiencia mística sería esas luces largas, lo que permite contextualizar la propia vida y las cantidad de cosas que vimos rotas, separadas, confusas, en una luz que las integra todas, ¿no? Cuando descubrimos que cada parte forma parte
de una totalidad y que la totalidad está en cada parte. Cuando esto no es una idea, sino que se convierte en una experiencia, por un lado, la experiencia mística hace a la persona que la vive verdaderamente muy concreta y muy atenta a las cosas precisas de cada día, porque no es una evanescencia y una evasión de la molestia que nos causa la vida cada día y entonces nos escaparíamos, sino al contrario, produce esta gran apertura, pero al mismo tiempo una exquisita atención, delicadeza y compasión a cada cosa concreta, ¿no? La articulación de ambas cosas es lo que hace la experiencia mística completa. Para disponerse a esta experiencia, para vivir incluso desde ese estado, desde esa apertura, yo a lo largo de los años se me ha ido haciendo más claro que la diferencia fundamental entre los seres humanos no es entre creyentes e increyentes, sino entre seres abiertos y seres cerrados. Porque se puede ser creyente de una religión, pero estar totalmente cerrado, bunkerizado en las propias certezas, y entonces eso te cierra en lugar de abrirte, y puedes ser una persona llamada, entre comillas, no creyente, y estar totalmente abierta y receptiva a esa dimensión inefable que late tras todo, ¿no? Por lo tanto, el primer requisito es estar abierto, estar disponible a aquí y ahora, a cada momento. Para mí el signo de una madurez humana, psicoespiritual, es la capacidad de abrirse cada vez a mayor realidad. Por lo tanto, todo lo que esté en movimiento de apertura es disponerse para hacerse cada vez más sensible y más poroso a esa dimensión que por otro lado no está aquí. El gran problema de las religiones y de los caminos espirituales tal como se han presentado es que señalaban al más allá, como un más allá inaudible, invisible, al cual había que someterse a unas creencias para poder hacer ese camino o acceder a esa dimensión. Ese más allá, que es cierto que es más allá en cuanto que no lo agotamos ni con nuestro pensamiento, ni con nuestro deseo, ni con nuestros sentidos, es al mismo tiempo el más acá, es la profundidad primera y última de lo que estamos viviendo, ¿no? Pero como es tan inaccesible que le decimos que es más allá. Más acá y más allá no se oponen. Y el ser humano está en esa franja intermedia, en el exilio, entre un más acá tan cercano que se nos escapa y un más allá que nos parece tan lejano que agonizamos, ¿no? Cuando lo que hay que hacerse es detenerse, abrirse, disponerse y ofrecerse. Pasar de estar muy a la autodefensiva porque la vida nos ha herido, porque hemos recibido todos pues, golpes que nos han hecho estar pues, en actitud de autodefensa, pasar de tener las manos así agarrotadas, que cuanto más agarrotadas además las tenemos, más se nos atrofian y las uñas nos van creciendo y se nos van clavando dentro de la carne por temor a soltar, a simplemente confiar, abrirnos y desplegarnos, ¿no? Y las manos tienen lo mismo así que así, pero así están incapaces de recibir nada y además se van doliendo y constriñendo, y en cambio así ofrecen y al mismo tiempo reciben. En el mismo acto que estamos recibiendo, ahí mismo nos estamos ofreciendo, porque la vida es un continuo flujo y eso está inscrito además en la respiración, ¿no? Estamos inspirando y exhalando. Y ahí está el secreto de la vida. La sabiduría de la vida está en el arte de prender y de desprenderse. Y esa es la disposición básica que está abierta a todos los seres humanos. Bueno, es como para volverlo a ver, ¿no? Lo dice todo con mucha profundidad. Bueno, ¿algún comentario adicional? Adelante. Podría agregar algo. Acá a Tucumán viene Pablo Dors, muy seguido, Sí, lo invitan, que es un contemporáneo de Milone. Y la verdad que él enfatiza mucho el tema del silencio, me ha impactado mucho eso, ¿no? Esa cosa de dejarse estar en presencia de Dios, acallar los ruidos y todo ese tipo de cosas. Me impactó mucho la mística de él, ¿no? De Pablo Dors, sí, sí. que es un poquito distinta a otro místico que me gusta, pero a la vez es diferente, ¿no? Sí, sí, y gracias, Abel, por traerlo. Sí, este es otro recomendado.
Pablo Dors, voy a escribirles por aquí el nombre. Este es un recomendado. Biografía del silencio, dice Colón. Biografía del silencio, sobre todo. Eh, en verdad se escribe así, la segunda. Biografía del silencio, son como 60 páginas. Yo lo recomiendo. Él entra, como dice Abel, por la práctica del silencio. Porque, bueno, aquí entramos en algo más de lo de la mística. La mística te propone, sobre todo la mística de Pablo Dors, que nosotros y la de Meloni, nosotros necesitamos el silencio porque vivimos en un mundo de muchos ruidos. Y el silencio no es solamente una práctica terapéutica, como para estar tranquilo, sino que es una práctica espiritual en la que te permite entrar en lo más íntimo de tu intimidad, porque los ruidos del día nos distancian de nosotros mismos. Entonces el silencio espiritual te ayuda a encontrarte con lo más íntimo tuyo, que durante el día ha estado perdido. Ha estado perdido en medio del trajín, el trabajo, el bus, el metro, voy, vengo, el banco, incluso en medio del agite de la oración y del devocional, que se puede convertir también en otro trabajo más. Entonces él dice, en medio de tanto ruido, nos perdemos, perdemos el centro. El centro soy yo en mi íntima intimidad y el silencio te ayuda a encontrarte con ese yo profundo. Cuesta, dice él, cuesta guardar silencio porque vivimos en un ruido permanente, incluso cuando estamos dormidos. El ruido no se apaga. ¿Y por qué hay que hacer el ejercicio de encontrarnos con lo más íntimo de nuestra propia intimidad? Porque en esa intimidad se encuentra Dios. Dios está allí esperándonos también. Somos templo del Espíritu. Ahí habita el Espíritu. Pero tenemos que darnos el silencio, el momento del silencio, para escucharnos a nosotros mismos y escuchar la voz de Dios. Si yo vivo solo desde afuera, con lo que hago, con lo que digo, me pierdo. Conclusión, espiritualidad es vivir la vida desde adentro hacia afuera. No quedarme en el afuera. No, es vivir la vida desde adentro, desde el centro hacia afuera. Porque si la vivimos desde afuera hacia el centro, nos perdemos. Entonces, bueno, son escuelas cristianas que ayudan mucho. Pablo Dors acaba de sacar un libro ahora que se llama Los Contemplativos. Tiene varios y además es novelista. Y si usted pone Pablo Dors, YouTube, ahí va a encontrar entrevistas, va a encontrar, incluso tiene un curso sobre el silencio, cómo lograr la práctica del silencio. Y gracias a Abel por traerlo. Y sí, muy cercano a Melón. En algunos proyectos de literatura espiritual han participado los dos. De Orces es de Madrid, Meloni es catalán. Dirían los catalanes, Meloni es español. Eh, de Orces es español, Meloni es catalán. Bueno, yo más o menos me sé de ese conflicto de los catalanes porque mi suegro catalán, independentista también.
Bueno, comentarios, preguntas. Carlos, ¿cómo te vas después de estas horas que hemos estado aquí compartiendo? ¿Cómo te vas? Sí, me gusta, yo lo sigo a Pablo Dor, él tiene una página que se llama Amigo del Desierto. Sí, Eh, a este místico no lo conocía, pero me gustó porque también por ahí dijeron mis compañeros de la mística relacionada con la soteriología y también la mística relacionada con la evasión, y él habla de que no es evasión. Ser místico no es evadirte de la realidad, ¿no? Él dice, no es evasión, sino que es una atención activa, ¿no? Es mm, estar en atención, dice a lo primero, y eso me encantó sí, sí. de- Bien, buen aporte, Carlos. Por cierto, el activista es más evasivo, mm, incluyendo el activismo cristiano. Es más evasivo. El místico le da la cara a su realidad más íntima. Quizá por eso nos asusta, pero qué bueno y te felicito que estés con Amigos del Desierto. Ese es un sitio que está también en Facebook. Uno se puede unir a ese grupo, Amigos del Desierto, conocer un poquito más y tienen sus prácticas de oración contemplativa y otras cosas más. Romy, ¿cómo te vas? También, o sea, es creo que un tema poco hablado en las iglesias. El mayor temor me parece que sería esto de la subversión, ¿no? De no Sí, poder controlar si tenés una congregación llena de místicos, por ejemplo, porque cada uno iría por su lado y tendría una experiencia diferente. Y con esta tendencia al dogmatismo que tenemos, sería difícil, ¿no? Me llama la atención en todo esto que hemos visto en la capacidad que tiene el ser humano de desgastar todos estos nuevos modelos nuevos que van saliendo para corregir algo que está mal y al tiempo sí, otra vez está en la misma y tiene que buscar otro. Cómo hace falta un dinamismo, ¿no? En las así es. iglesias, sobre todo, y en Sí, cada movimiento que va surgiendo, que no se estanque en lo que salió, sino continuar evaluando ese contexto y la sociedad y las congregaciones sí, para reinvertirse todo el tiempo y mantener ese activismo que tanto buscamos, como decimos hoy, justamente esa experiencia. Algo que también lo he vivido, pero yo decía, el cristianismo no puede ser solamente esto, o sea, tiene sí. que haber algo más. Así es, así es. Y bueno, lo que decís, que va a ser una iglesia ahí con 40 místicos? Difícil. Pero yo afirmaría que cuando estamos hablando de la promoción de experiencia mística no va a ser problema si son místicos que viven su mística a partir de la cotidianidad de la vida, no buscando ver una nube por allá en el cielo, sino buscando una vida, como decíamos ahora, ¿no? De servicio, de humildad, de ternura, de amistad. Uy, ¿cómo ganaríamos con gente así? Es gente que tiene la mística de la amistad, la experiencia de la fe le lleva a ser un mejor papá, un mejor amigo, mejor ciudadano, un mejor ser humano con él mismo, un mejor cristiano. Entonces, si los ponemos por allí, eso sería una ganancia sin mucho problema. Muy bien, les agradezco muchísimo su atención, me ha gustado mucho su participación, escucharles también, la forma como han recibido lo que he presentado aquí. Hemos hablado de que nuestras formas de vivir la fe tienen unos antecedentes históricos que bien vale conocerlos, seguirlos explorando porque logramos explicar un poquito de las formas y las razones de por qué llegamos donde estamos. Hablamos de dos movimientos y exploramos uno principalmente que es el pietismo y queda la motivación para explorar el otro que es el puritanismo. Y yendo de la mano de la historia llegamos a Lutero
que nos ayuda también a ilustrar en qué consiste la mística. Dijimos también que esas búsquedas en la historia, tras la mística y tras la experiencia de la fe, pues son como muy inspiradas por esto que dice María Clara y que decía Ranner, de que el cristianismo hoy pudiera renacer si vuelve a retomar su raíz experiencial. Ven y ve, ven y ve. Es la experiencia de la fe que hoy pudiera dar respuestas a tantas inquietudes de las nuevas generaciones. Mañana seguiremos hablando, como les digo, ya de una propuesta pastoral y vamos a hablar de esas 12 prácticas de espiritualidad. ¿Cómo nutrir la espiritualidad? Más allá de las 5 conocidas, oración, ayuno, Biblia, culto y diezmo. ¿Qué otras hay en la historia de la fe que nos pueden ayudar a crecer como seres creyentes y como líderes de una comunidad de fe que acompañamos? Voy a darle las palabras finales a Abel para que él cierre y mañana nos vemos. Ustedes a las 9 de la mañana y yo a las 6. ¿Estás hablando de Abel o de Ángel? Porque me estás nombrando como Abel hace Perdón, rato. Ángel. Perdón, ya me confundí entre Abel y Ángel. Ángel. Abel, ya arrancaba Abel, ¿eh? Ah, no, No, ya claro. sé. No, querías, bueno, mencionar lo que dijiste hace un rato de que investigue, y sí, es verdad, Lutero en el 21 empezó a traducir recién, así que fue 3 años después de esta experiencia Ya, pero más, estaba todo como muy cerca, ¿no? sí, cercano, obviamente había, Sí. a influencia debe haber Gracias. habido. Sí, sí, sí. Gracias, Ángel. Muy buen aporte. Y la verdad que me encantó, lástima que no puedo estar mañana, ahora me arrepiento de no poder estar mañana, pero voy a tratar de conseguir el video después. Gracias, Muy Ángel. bueno. Entonces nos veremos Ya mañana. nos vemos Un mañana, feliz sí. descanso, Gracias, bendiciones. profe. Señor Gracias. los guarde, a Ángel. ustedes también. Muchas gracias. A Saludos. ustedes Muchas Muchas también. gracias, buenas gracias. noches. Gracias. Bendiciones. Chao. Chao, Un chao. gusto. Buenas noches. Chao. Gracias.